Eran preguntas que parecían muy buenas, eran preguntas que parecían un caramelo, pero que adentro tenían cianuro. Eran preguntas que el pueblo ecuatoriano no se las comió. La consulta popular siempre fue una trampa, y a la trampa que el pueblo imbabureño, el pueblo ecuatoriano no cayó. Es así que estamos muy orgullosos de la ciudadanía que votó de manera informada, que no se dejó convencer por esa gran maquinaria del Estado, toda la publicidad que despegaron en redes sociales, sus voceras caminando, utilizando recursos públicos para publicitar la consulta, sus ministros, todos buscando que la consulta gane, pero el pueblo le dijo a Lasso, no te creo una sola vez más, y sobre todo la provincia hermosa, la provincia de Los Lagos le ha dicho no. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es que la Asamblea Nacional ahora va a renovar sus autoridades en mayo, y eso significará una correlación completamente distinta, donde la Revolución Ciudadana va a poder tener los espacios que se merecía, que eran legítimos, porque nosotros fuimos electos por el pueblo ecuatoriano y se nos ha hecho completamente a un lado para poner en esos espacios de las comisiones importantes, los espacios de fiscalización, a organizaciones políticas que lamentablemente el pueblo les ha demostrado que les ha dado la espalda. ¿Dónde están los grandes votos de la izquierda democrática? ¿Dónde están los grandes votos de Pachacuti? Lamentablemente, sus acciones dentro de la Asamblea Nacional, estar a los pies del gobierno, les ha pasado factura en estas elecciones. No es menor las actuaciones, las denuncias y todo lo que ellos han vivido en la Asamblea Nacional y con los resultados que hemos tenido tanto en las seccionales como en la consulta. En cambio, la bancada de la dignidad, la bancada de la Revolución Ciudadana se ha mantenido firme en los principios y podemos decir que ha sido el único movimiento político de oposición real, de oposición verdadera, no de una oposición de que te digo no quiero estar con el gobierno, pero recibo dádivas como sí lo han hecho otros partidos y movimientos políticos que lo hemos denunciado ante la Fiscalía. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que la correlación de fuerzas va a cambiar. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que tenemos la esperanza de tener un Consejo de Participación Ciudadana que puede escoger autoridades de control independientes, contralor, procurador, fiscal, etcétera, para que no persigan, sino para que definitivamente puedan cumplir sus funciones de combatir la delincuencia. Un contralor que realmente controle los recursos públicos en cada una de las alcaldías, en los cantones, a nivel nacional. Va a cambiar muchísimo el país con este no en la consulta popular. Como asambleísta de Imbabura, ¿cuál sería su trabajo de aquí en adelante? Bueno, de aquí en adelante mi trabajo será mantener la defensa del proyecto más importante del país, que es Yachay. Yo nunca dejaré de defender ese proyecto tan importante. Logramos que no se cierre la universidad y ahora vamos a detener el cierre de el centro de salud, el CIBB, la escuela, el colegio y todo lo que significa Yachay para Urcuquí. Con un alcalde de Urcuquí podemos abanderar esa lucha junto a nuestro prefecto y están nuestras autoridades locales. Y en temas de fiscalización, seguiremos fiscalizando los grandes escándalos del gobierno, como el Gran Padrino, ese escándalo terrible de corrupción, donde su cuñado, su mano derecha, está implicado y no ha pasado absolutamente nada, a pesar de que personalmente presenté una denuncia en fiscalía. Pero eso no significa que el no que le ha dicho el Ecuador es no a la corrupción del gobierno, no a las mentiras del gobierno. Seguiré fiscalizando como lo he hecho, más de 90 procesos de fiscalización, seguiré legislando por las mujeres. Mañana aprobaremos uno de mis proyectos de ley, que es la ley de cuidado para ampliar los permisos de maternidad y lactancia, que son fundamentales para nuestros niños y para nuestras mujeres. Y seguiremos trabajando, haciendo una posición técnica, decente, una posición de altura, porque no podemos permitir más el abandono de nuestro país y de nuestra provincia. ¿Hay la esperanza que regrese el máximo líder, Rafael Correa, al Ecuador? Por supuesto que hay esa esperanza, y la esperanza se basa en algo técnico. La sentencia de influjo psíquico es una comedia para el país. No existe influjo psíquico a nivel mundial. Tal es así que la Interpol en 3 ocasiones ha denegado las solicitudes del gobierno para que sea difundida alerta roja. Y es así que el gobierno de Bélgica, por primera vez en su historia, estamos hablando del gobierno de Bélgica, parte de la Unión Europea, donde se encuentra el Parlamento Europeo, le ha dado asilo político como refugiado y perseguido a Rafael Correa por una sentencia cómica como es la de influjo psíquico. Hay esa posibilidad, como pasó con Lula en Brasil. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas y porque organismos internacionales se han pronunciado respecto a esos procesos espurios, a esos procesos cómicos con los cuales han condenado líderes populares. ¿Cuál será el mecanismo jurídico para que esa esperanza se haga realidad? Bueno, el mecanismo jurídico ha sido evidente. Los pronunciamientos de organismos internacionales, la CIDH,
Otros organismos internacionales como la ONU en su momento ya se pronunciarán sobre los casos, sobre todo la sentencia de influjo psíquico de la cual ha sido parte de la persecución contra Rafael Correa. Y el gobierno de Bélgica, el Parlamento Europeo, por donde él camina libremente, también han dado cuenta de que él vive una persecución política. Entonces, un perseguido político podrá regresar en su momento, en el momento adecuado, a su pueblo. Recordemos lo que pasó con Perón, lo que ha pasado con Velasco Ibarra, lo que ha pasado en nuestra historia. Los pueblos siempre vuelven. Y esta victoria popular ha sido un jalón de orejas al gobierno y ha sido un jalón de orejas a los medios de comunicación y a los opositores que nos han tratado de infundir el miedo al correísmo, hacernos a los ecuatorianos enemigos, correístas versus anticorreístas, y eso no puede continuar. Aquí hablamos de un país con desarrollo versus un país con abandono, un país donde se hacen obras o un país donde simplemente ni siquiera hay medicinas en los hospitales. Aquí todos los ecuatorianos remamos para el mismo lado, y el mismo lado es lograr un país humano, con justicia, con obras y con dignidad. Con seguridad. Y con seguridad. Con la Revolución Ciudadana fuimos el segundo país más seguro de Latinoamérica. ¿Qué cambió? Que se dejaron de pagar las gasolinas de los patrulleros, que se dañó el parque automotriz de los policías, que el ECU 911 tiene más de 1000 cámaras inactivas. Eso pasó. Eso es lo que ha pasado, que ha existido abandono permanente del gobierno. Si se quiere combatir la inseguridad, hay que hacerlo de frente, como lo hizo el gobierno en la Revolución Ciudadana. Y todo eso la gente lo está viviendo en carne propia, y por eso le ha dicho no al gobierno de Lasso y ha dado una victoria contundente en el Consejo de Participación Ciudadana, en las prefecturas, en las alcaldías, en las juntas parroquiales, en las concejalías de la Revolución Ciudadana. Estamos dándole una vuelta a la página, a la historia más terrible del Ecuador, donde se destruyeron los proyectos más importantes como Yachay, que volverá a resurgir, porque de eso nos encargaremos las nuevas autoridades de la provincia de Imbabura, a recuperar Yachay y a defender los proyectos más importantes, como el ECU 911, como los centros de alto rendimiento, como todo lo que significa desarrollo en nuestra provincia.